Ana Paula llegaba antes que el sol. Todos los días, a las 4:30 de la mañana, pasaba por la portería del edificio sosteniendo la llave de la limpieza. Nadie estaba despierto todavía. La calle estaba vacía. El ascensor ni siquiera estaba encendido. Subía por las escaleras hasta el 8º piso, donde quedaba la oficina que limpiaba. Tenía 29 años, 2 hijos pequeños, y una mirada cansada que no perdía su dulzura. Entraba en la oficina a oscuras, encendía las luces y comenzaba. Primero la cocineta, después los baños, después los escritorios, los papeles tirados a la basura, los vasos dejados de cualquier manera, la suciedad invisible que nadie notaba, pero que ella tenía la obligación de eliminar. Ana era buena en lo que hacía, muy buena, silenciosa, cuidadosa, detallista, no por miedo a que la despidieran, sino porque creía que incluso el trabajo más sencillo merece dignidad, y porque ella sabía lo que era crecer en un mundo donde todo era difícil. Venía de una infancia dura, del interior de Minas, un padre ausente, una madre que lavaba ropa para otros. Estudió hasta el 9º grado y lo dejó. Se casó joven. Se separó después de que el marido desapareciera dejando deudas y abandono. Criaba a sus hijos con la ayuda de su madre y con lo poco que ganaba limpiando oficinas. Pero su mirada tenía algo que llamaba la atención, incluso en silencio, incluso invisible. Era el tipo de mirada que ve más de lo que parece. Mientras limpiaba las oficinas, lo oía todo. Los gerentes conversando sobre cifras, el equipo discutiendo ideas, las llamadas con clientes, los avisos de metas, las reuniones estresadas. Y por mucho que nadie hablara con ella, Ana lo escuchaba todo. Comenzó a guardar palabras. Lo hacía sin querer, pero lo hacía. Anotaba mentalmente términos que nunca había oído. IVA, factura fiscal, régimen tributario, nómina, reunión de directiva. Todo aquello sonaba distante, pero al mismo tiempo despertaba una curiosidad que no podía acallar. A veces, cuando veía algún papel arrugado tirado en la basura, lo recogía, leyendo en voz baja, sin entenderlo todo, pero intentándolo. Otras veces, dejaba el celular en el bolsillo con un audífono escondido. Escuchaba videos de YouTube sobre contabilidad básica mientras trapeaba el piso de la cocineta. Nadie sabía de esto. Para todos allí, ella era solo la señora de la limpieza. Algunos la trataban con educación, otros ni la miraban. Uno que otro la ignoraba con un cierto desprecio, como si fuera parte del suelo. Y Ana se lo guardaba. Se guardaba todo. Un día, mientras limpiaba la sala de juntas, vio en la pizarra una anotación sobre un curso técnico gratuito ofrecido por el SENAC. Era de auxiliar administrativo. Tenía una fecha, un número, y la frase, requisitos mínimos, educación básica completa. Le tomó una foto con el celular a escondidas. Esa noche, después de acostar a sus hijos, lo buscó en el viejo celular que le había regalado su hermana. Leyó todo con atención y decidió inscribirse, pero no se lo contó a nadie. Se despertaba aún más temprano, dormía aún más tarde. Comenzó a estudiar en las pausas de la limpieza, en el descanso del almuerzo, por la noche. Llevaba los apuntes en la mochila junto con los productos de limpieza. Cuando no había nadie cerca, abría el cuaderno y tomaba notas. En la cocineta de la empresa, estudiaba comiendo galletas. Era agotador. Hubo un día que se desmayó de sueño en el autobús. Hubo una semana que sus hijos se enfermaron y casi se rinde. Pero continuó, y cuanto más aprendía, más conectaba con lo que oía en la oficina. Un día, vio un error en el registro de un número en un papel que sería enviado a contabilidad. Era un error pequeño, un 0 de más, pero haría una diferencia en el informe. Pensó en avisar, pero se trabó. Nadie allí la escuchaba. Y ella sabía bien lo que era intentar hablar y ser ignorada. Prefirió quedarse en silencio, pero aquello la molestó tanto que, al día siguiente, dejó una nota anónima pegada en el papel con el error, usando una letra que no era la suya, solo para no levantar sospechas. Horas después, escuchó a la supervisora decirle al equipo que alguien los había salvado de un posible problema con el cliente. Dijo que debían tener más atención, pero nadie supo quién fue. Ana se quedó callada. Guardó ese recuerdo también, la sensación de haber marcado una diferencia, incluso sin reconocimiento. Esa nota fue solo el comienzo. Después de esa nota misteriosa, Ana comenzó a observar más que nunca, no solo las reuniones, sino la forma en que la gente trabajaba, los errores repetidos, las quejas de un sistema lento, las dudas de los pasantes,
los discursos apresurados de los supervisores que apenas sabían explicar lo que exigían. Ella lo veía todo desde afuera, pero ya entendía lo de adentro. Durante meses nadie sospechó. Ella seguía limpiando, sonriendo, silenciosa, pero por dentro, Ana ya estaba en otro lugar. El curso técnico seguía firme, clases en línea, exámenes impresos, ejercicios hechos con lápiz, porque la única computadora a la que tenía acceso era la de sus hijos, en la escuela. Aún así, sacaba buenas notas, porque todo lo que veía en el papel ya lo había escuchado allí, entre una limpieza y otra. Un día, la suerte se cruzó con el esfuerzo. Un nuevo pasante llegó a la oficina, tímido, inseguro, recién llegado de la facultad. En su segundo día, se enredó con una hoja de cálculo de entrada de datos. Ana estaba limpiando el escritorio de al lado. Lo escuchó refunfuñar en voz baja, sin saber dónde hacer clic. Ella no sabía qué hacer. Se quedó allí parada, fingiendo que limpiaba el mismo escritorio, hasta que se armó de valor y dijo lentamente: «Si quiere ayuda, creo que sé cómo hacer eso». El muchacho la miró sorprendido. «¿Usted sabe usar el sistema?». Ella asintió. Él le giró la laptop, un poco desconfiado. Ana se sentó, hizo clic con calma, corrigió el error, reorganizó los campos y le explicó qué estaba mal. El pasante se quedó boquiabierto. Le dio las gracias y dijo que nunca imaginó que ella supiera manejar aquello. Ella solo sonrió. Al día siguiente, él se lo contó a su compañero. Al otro, uno de los supervisores escuchó la historia. Y una semana después, la coordinadora del sector de atención al cliente llamó a Ana para conversar. Era la primera vez que alguien del equipo de arriba la llamaba para hablar de trabajo. Normalmente solo le decían dónde limpiar, dónde reponer el café, qué se habían olvidado en el baño. La coordinadora preguntó directamente: «Me contaron que has estado ayudando al personal con las hojas de cálculo. ¿Es verdad?». Ana respondió con calma: «Sí, es verdad, pero solo cuando me lo piden. No interrumpo». La coordinadora guardó silencio por un momento. Después le preguntó si Ana sabía teclear documentos sencillos, llenar informes, hacer registros básicos en el sistema. Ana respondió que sí. No le contó del curso, pero dijo que aprendía rápido. Fue entonces cuando llegó la primera invitación. «¿Aceptarías venir mañana 1 hora más temprano para ayudar al equipo de RR? HH, con un registro de nómina, te pagamos la hora extra». Ana dijo que sí, pero por dentro tembló. Esa noche apenas durmió. Pasó el poco tiempo que tenía revisando apuntes, videos explicativos, ejemplos de nóminas. Quería llegar preparada. Al día siguiente, allí estaba, antes de la hora, con ropa limpia, el pelo recogido, su credencial colgada, pero ahora como invitada. Ya no es solo la señora de la limpieza. Entró en la oficina con respeto, pero sin agachar la cabeza. Hizo lo que le pidieron con atención. Tecleó todo correctamente. Lo entregó a tiempo. La chica de RR, HH, la elogió. Volvió a la limpieza después. Pero algo había cambiado. Comenzaron a llamarla, de vez en cuando, para ayudar con tareas de digitación sencillas. Después vino una hoja de cálculo de control. Una vez, hasta organizaron los archivos físicos con su ayuda. Cada vez que Ana entraba para ayudar, salía con la mirada más firme. Algunos empleados lo encontraron extraño. Hubo quien cuchicheó, quien se burló, quien se quejó por detrás, diciendo que ahora hasta la de la limpieza quiere ser administrativa. Pero ella no respondía. Seguía haciendo bien lo que le pedían, y mejor de lo que esperaban. Poco a poco, la confianza creció. La coordinadora comenzó a pedirle su opinión sobre cosas sencillas. Después, sobre cosas un poco más grandes. Una vez, Ana alertó sobre un error de llenado en una hoja de vacaciones. Salvó al equipo de un pago incorrecto. Recibió un agradecimiento por email, su nombre escrito en mayúsculas. Por primera vez, le mostró el email a su hijo mayor. Él lo leyó, sonrió y dijo: «Mamá, te estás convirtiendo en jefa». Ana rió, le hizo gracia, pero por dentro, esa frase lo removió todo, porque ella sabía que no se trataba de convertirse en jefa, se trataba de ser vista. La semana siguiente, recibió una propuesta: trabajar oficialmente como auxiliar administrativa por la mañana. Continuaría con la limpieza por la tarde, hasta que lograran contratar a alguien en su lugar. Pero ahora tendría una nueva credencial, un nuevo horario, un mejor sueldo. Ana aceptó. Lloró en el baño a escondidas después de la conversación. Se lavó la cara, volvió a la oficina, tomó el balde y continuó limpiando. Pero por primera vez, sintió que el suelo que limpiaba también era suyo.
El cambio de credencial parecía pequeño, pero para Ana era como cruzar un muro invisible. Ahora llegaba un poco más tarde. Ya no limpiaba baños ni andaba con el balde en la mano todo el tiempo. Empezaba el día sentada frente a una computadora, con una hoja de cálculo abierta y un post-it con tareas pegado en el monitor. Tenía su propio escritorio, una silla giratoria, la contraseña del sistema y su nombre en la hoja de asistencia como auxiliar administrativa. Pero la verdad es que no se sentía 100% cómoda. No era por inseguridad, era por la forma en que la miraban. Algunos colegas de la oficina todavía la veían como la señora de la limpieza que sabe usar Excel. Otros hasta fingían que no estaba allí. Y en el fondo, algunos del equipo de limpieza también empezaron a tratarla diferente. Antes, Ana almorzaba con las otras empleadas de la limpieza. Eran risas, conversaciones, desahogos. Ahora, almorzaba sola en un rincón. Intentaba acercarse a los dos grupos, pero se sentía en el medio. Demasiada gente creía que se había cambiado de bando. Una de sus antiguas colegas le dijo con cierta aspereza: «Ahora eres elegante, ¿no? Ya no limpias el suelo con nosotras». Ana no respondió, no porque no tuviera que decir, sino porque sabía que ninguna frase cambiaría aquello. El respeto tendría que reconquistarlo, en silencio, como siempre lo había hecho. Mientras tanto, el trabajo administrativo exigía más de lo que esperaba. Tuvo que aprender a lidiar con plazos, emails formales, términos técnicos que solo aparecían en la nómina. Cometió errores al principio. Se le olvidó guardar archivos. Envió una hoja de cálculo sin fórmulas. Se equivocó en una fecha en una ficha de ingreso, pero cada error se convertía en estudio. Volvía a casa, anotaba lo que había salido mal e investigaba. Vio videos, consiguió apuntes, le pidió ayuda a escondidas a un profesor del curso técnico y poco a poco fue mejorando. La coordinadora del sector se dio cuenta. Dijo una vez: «Ana, aprendes más rápido que mucha gente con diploma». Ella sonrió, pero no se entusiasmó. Sabía que un elogio no aseguraba un puesto. Sabía también que todavía tenía mucho camino por delante. Hubo días difíciles. Una vez, un empleado más antiguo la mandó a buscar café para la reunión, sin saber que ya no formaba parte de la limpieza. Dijo en un tono seco: «Hazme el favor, trae un café aquí, rápido». Ana respiró hondo. No respondió de forma ruda, ni agachó la cabeza. Fue a la cocineta, preparó el café y se lo puso enfrente. Después, cuando él descubrió que era auxiliar del mismo sector que él, se puso rojo. Intentó justificarse. Dijo que fue automático, que no fue con mala intención. Ella solo respondió: «No pasa nada, pero preste atención. La gente cambia». Y continuó con su trabajo. Fue este tipo de actitud la que comenzó a cambiar la forma en que la miraban. No era arrogancia, era firmeza. Ana era sencilla, pero no era tonta. Con el tiempo, se convirtió en un referente de organización. Creaba carpetas claras, dejaba las hojas de cálculo sin errores, sugería pequeñas mejoras en el proceso que los otros ignoraban, y, como siempre, lo hacía en silencio. Un día, la coordinadora viajó de emergencia y dejó a Ana a cargo de supervisar las entregas del sector por 2 días. Era solo para sacarla del apuro, pero para Ana fue un hito. Hizo una lista de tareas. Siguió el progreso de cada etapa. Envió el informe con todo detallado, sin errores. A su regreso, la coordinadora la elogió frente a todos. Dijo que era raro ver a alguien tan atento a los detalles y tan comprometido. Algunos colegas aplaudieron, otros solo miraron de reojo, pero a Ana no le importaba. No quería aplausos, quería progreso. La semana siguiente, la coordinadora la llamó para una conversación más seria. Le ofreció la oportunidad de participar en un programa interno de formación de líderes. Era un curso de 3 meses, ofrecido solo a quienes tenían la secundaria completa y un buen desempeño. Ana cumplía ambos requisitos. Aceptó, y allí algo comenzó a cambiar de verdad. Ahora, además de trabajar, estudiar y cuidar de sus hijos, también se preparaba para liderar. La rutina se volvió más pesada. Hubo un día que perdió el autobús, que llegó tarde, que se le olvidó el almuerzo de los niños, pero se mantuvo firme, porque sentía que por primera vez estaba construyendo un camino real. Y mientras estudiaba sobre liderazgo, planificación y gestión, una frase no se le quitaba de la cabeza. Un día, me sentaré en esa oficina de cristal, y no será para limpiar el suelo, será para decidir el rumbo de la empresa. Y en ese momento, ni ella lo sabía, pero ya estaba más cerca de lo que imaginaba.
El curso de liderazgo cambió la forma en que Ana veía las cosas. Aprendió allí que liderar no era mandar, era escuchar, era aguantar la presión sin pasarla a otros. Era dar el ejemplo cuando nadie estaba mirando. Y principalmente, era no olvidar de dónde venía. Pero el curso era teórico. La prueba real llegó antes de lo que esperaba. Poco tiempo después de la formación, la coordinadora del sector de RR, HH, renunció. Se mudaría de ciudad por su familia. La directiva tuvo que actuar rápido y decidió hacer un reemplazo temporal con alguien del propio equipo. Llamaron a Ana para conversar. No le prometieron el puesto. Solo le pidieron que asumiera interinamente, mientras no encontraran otro nombre. Ella aceptó. No lo pensó mucho. Sabía que tal vez sería por una semana, tal vez 2, pero cualquier tiempo en esa silla ya era una oportunidad de demostrar que podía más. Al día siguiente, Ana llegó más temprano que nunca. Se sentó en la silla de la coordinadora. Miró a su alrededor, la misma oficina que limpió durante años. Ahora, con ella allí, como responsable, pero no hubo tiempo para la emoción. La rutina comenzó pesada. Hojas de cálculo atrasadas, un equipo desmotivado, falta de comunicación, gente sin un horario definido, la nómina con errores, un caos. Y más difícil aún, ahora lideraba a colegas que, hasta el otro día, no la veían como una igual. Algunos lo aceptaron sin problemas, otros, no. Hubo uno que dijo abiertamente, nada en contra de Ana, pero me parece un poco extraño. Hasta ayer era auxiliar. ¿Ahora es jefa? Ella escuchó aquello sentada en su escritorio. Tragó saliva. No respondió. Prefirió demostrar con acciones. Comenzó a organizar todo lo que estaba atrasado. Hizo nuevas hojas de cálculo. Distribuyó las tareas con claridad. Creó un tablero en la pared para mostrar los plazos de la semana. Y lo más importante, comenzó a conversar con cada miembro del equipo, uno por uno. No como una superior, sino como alguien que quería entender. Descubrió que una empleada llevaba meses sobrecargada y nunca había tenido el valor de decirlo. Otro tenía problemas en casa y llegaba tarde por sus hijos. Un pasante no entendía nada del sistema, pero le moría de vergüenza pedir ayuda. Ana escuchó, ajustó todo lo que pudo, reorganizó los turnos, creó una rotación, propuso cambios sencillos, pero que marcaron la diferencia. Poco a poco, el sector comenzó a funcionar de nuevo. Hubo quien se calló, hubo quien empezó a respetar, hubo incluso quien le pidió disculpas por haber dudado, pero ella no guardaba rencor. Sabía que el respeto real no llega el día del ascenso, llega en el día a día. En la tercera semana como coordinadora interina, una nueva gerente de la matriz llegó para conocer al equipo. Era dura, metódica, conocida por ser exigente. Llamó a Ana para conversar. ¿Usted es la que está en el lugar de la antigua coordinadora? Soy yo, sí. Es provisional, ¿verdad? Por ahora sí. La mujer analizó los informes, miró las hojas de cálculo, hizo preguntas detalladas sobre el progreso de los proyectos. Ana respondió a todo con calma, con cifras, con claridad, con dominio. Al final de la conversación, la gerente solo dijo, «Usted no es provisional, Ana. Está lista». La frase resonó durante días en su cabeza. La semana siguiente, la directiva hizo el anuncio oficial. Ana Paula, ahora coordinadora de recursos humanos. Efectiva. Hubo quien aplaudió, hubo quien sonrió con sinceridad y hubo quien no dijo nada. Pero ese día, ella salió de la empresa con una certeza en el pecho. Ya no era la señora que limpiaba la sala de juntas. Ahora era la mujer que organizaba al equipo, que decidía quién entraba y quién salía. Y aún así, era la misma Ana. De camino a casa, pasó por la tiendita del barrio. Compró un pastel sencillo, un jugo. Quería celebrar con sus hijos y con su madre. A la hora de las felicitaciones, fue el más pequeño quien dijo, «Ahora eres la jefa, ¿verdad, mamá?» Ella sonrió. «No, ahora soy la prueba de que nadie empieza siendo grande. Pero todo el mundo empieza en algún lugar». Y en ese pedazo de pastel con sabor a logro, sintió que apenas estaba comenzando. Ana ahora era coordinadora. Tenía un puesto fijo, un mejor sueldo, un respeto oficial, pero no se hacía ilusiones. Sabía que una nueva credencial no lo cambiaba todo de la noche a la mañana. Sabía también que no a todo el mundo le gustaba ver a una mujer sencilla, sin un título universitario, en una posición de liderazgo. Aún así, se mantuvo firme. Organizó el sector con método. Creó rutinas claras. Implantó un sistema de sugerencias anónimas para escuchar al equipo. Comenzó a participar en las reuniones semanales con los otros coordinadores de la empresa. Allí, era el único rostro sin estudios superiores.
el único nombre que venía desde abajo en la empresa, literalmente. Al principio, algunos cuchicheaban, hablaban a sus espaldas, usaban términos difíciles, como si quisieran confundirla, pero Ana escuchaba todo en silencio y anotaba. Después de las reuniones, investigaba cada palabra que no conocía. Volvía la semana siguiente más preparada, hasta que un día, en un encuentro con la directiva, sorprendió a todo el mundo al corregir un dato que estaba equivocado en un gráfico presentado por un gerente de marketing. Dijo con calma, sin arrogancia: de hecho, esta cifra de aquí está desactualizada. La última actualización de HH muestra otro índice de rotación. El presidente de la empresa miró con atención. Confirmó la información. Ana tenía razón. Allí, la sala guardó silencio por un instante, pero un silencio diferente. Fue la primera vez que vio a todos escuchando, sin desconfianza. A partir de ahí, comenzaron a llamarla con más frecuencia, para pedirle su opinión, para participar en decisiones estratégicas. Uno de los directores de operaciones, más antiguo, comenzó a conversar con ella en los pasillos. Decía que le gustaba su forma de ver los problemas, sin rodeos, sin necesidad de una presentación en PowerPoint. Pero cuanta más visibilidad ganaba Ana, más incomodaba. Hubo un grupo pequeño pero ruidoso que comenzó a cuestionar sus decisiones. Decían que no era lo suficientemente técnica, que sus ideas eran demasiado simples, que le faltaba visión a largo plazo. Pero la verdad era otra. Lo que realmente incomodaba era ver a alguien como ella ocupando un espacio que, hasta entonces, parecía reservado solo para gente con apellido de universidad. Aún así, Ana siguió. Un día, la empresa lanzó un proyecto de expansión. Iban a abrir una nueva unidad en otro estado. Necesitaban armar un equipo base y querían representantes de los principales sectores para acompañar el proceso. Ana fue una de las elegidas. Durante 3 días, viajó con la comitiva de la empresa, inspeccionó locales, evaluó flujos de trabajo, participó en reuniones con proveedores, gente de corbata, ejecutivos, ingenieros, y allí, sentada a la mesa con todos, dio ideas sencillas, pero certeras. A la vuelta, uno de los directores le comentó al presidente: «Esa mujer ve lo que nadie nota». 2 meses después, Ana recibió una invitación. La directiva quería incluirla en el Comité de Estrategia de Personal, un grupo pequeño, con acceso directo a las decisiones más altas de la empresa. Se quedó en shock. No respondió al instante. Pidió un tiempo para pensar. Esa noche, se sentó con su madre en la cocina. Le contó todo. Su madre le tomó la mano, emocionada. «Hija, si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Ha sido por lo que tienes aquí dentro. Tu valor no viene de un diploma, viene de la verdad». Al día siguiente, aceptó la invitación. Y allí, Ana cruzó otra frontera invisible. Ahora, además de coordinadora, también era una voz activa en la construcción del futuro de la empresa. En el primer encuentro del comité, estaba nerviosa, pero cuando comenzó a hablar, todo fluyó. Contó sobre los pasantes de HH, que estaban desmotivados. Sugirió un plan de integración real con los otros sectores. Habló de cómo la empresa trataba los puestos más sencillos y cómo eso afectaba la cultura general. Mostró datos, aportó experiencia. Fue aplaudida, pero no todos aplaudieron por dentro. Uno de los gerentes antiguos, molesto por su ascenso, se aseguró de menospreciar una de sus propuestas. Dijo, con tono irónico: «Interesante su visión. Muy práctica, ¿no? Parece algo de la planta de producción, la verdad». Ana respondió con firmeza: «Lo es, porque fue en la planta donde aprendí a identificar lo que realmente frena a una empresa. Y generalmente, los nudos no están arriba, están abajo, donde nadie quiere mirar». La sala guardó silencio. Alguien sonrió a escondidas. Otro se ajustó el cuello de la camisa. Ana no sonrió, ni golpeó la mesa. Simplemente continuó. Sabía que allí ya no necesitaba demostrar nada más, solo seguir haciendo, porque ya había aprendido que un lugar para hablar no se pide, se construye, y ella lo construyó con sudor, con estudio, con silencio, y ahora, con su voz. El nombre de Ana ya circulaba entre los altos cargos de la empresa, tanto por su competencia como por el ejemplo que representaba. Era común ver a pasantes diciendo que querían ser como doña Ana. Los empleados de limpieza ahora la miraban con un brillo en los ojos. Incluso los más antiguos del área administrativa, que antes dudaban, pasaron a escucharla con respeto. Pero no todo el mundo estaba listo para el cambio, principalmente alguien, Sergio, el exdirector de HH,
que todavía actuaba como consultor senior, uno de los fundadores de la empresa, con una voz influyente, traje caro, frases en inglés en medio de su discurso. Era respetado, sí, pero también temido, y nunca se tragó la presencia de Ana en las reuniones del comité. Desde el principio, le lanzaba pequeñas indirectas, se aseguraba de corregirla en público, incluso cuando no era necesario. Decía que era muy operativa, cuestionaba si tenía suficiente visión estratégica para un puesto mayor, hasta que un día, la bomba estalló. La directiva decidió que el sector de HH necesitaba pasar por una reformulación total. La idea era integrar el sector con el área de innovación y cultura. Necesitaban a alguien con liderazgo, visión de personal y que conociera la base. El nombre de Ana fue el primero en surgir y fue aprobado por casi todos. Casi. Sergio se opuso frontalmente. Dijo que era demasiado pronto, que Ana no tenía el bagaje, que todavía era inexperta. Llegó a sugerir un nombre de fuera, un consultor que nunca había pisado la empresa, pero que tenía un MBA internacional. La respuesta del presidente fue corta. Queremos a alguien que haya vivido la planta, no a alguien que la haya estudiado por encima. A Sergio no le gustó, pero no pudo impedirlo. El nombramiento fue programado. La semana anterior al anuncio oficial, Ana fue llamada a una reunión privada con el presidente. Entró en la sala con el corazón acelerado. Él fue directo. Ana, serás nuestra nueva directora de personal y cultura. Es un puesto nuevo, pero esencial. Tendrás un equipo, un presupuesto, poder de decisión, y solo me rendirás cuentas a mí. Ella se quedó paralizada por unos segundos, respiró y dijo, acepto, pero quiero traer conmigo mi esencia. Quiero mantener el contacto con la base. No quiero ser una directora de puerta cerrada. Él sonrió. Es exactamente por eso que estás aquí. El día del anuncio, hicieron una reunión general. Más de 200 empleados sentados en el auditorio de la empresa. Transmisión en línea para las otras sucursales. Cuando anunciaron su nombre, el auditorio la aplaudió de pie. Ella subió al escenario, tomó el micrófono y guardó silencio por unos segundos. Miró cada rostro. Vio a conserjes, a pasantes, a analistas, a gerentes, todos mirándola, y dijo con voz firme, durante años, entré en esta empresa a las 5 de la mañana, sin ser vista, sin ser escuchada, pero yo escuchaba, aprendía, observaba. Y hoy vuelvo aquí, no para mandar, sino para cuidar, porque la gente no es un número, la gente es lo que lo sostiene todo. Aplausos de nuevo. Allá al fondo, Sergio solo observaba, con los brazos cruzados, sin reacción. Al día siguiente, Ana asumió su nueva oficina. No era grande, ni llena de lujos. Ella lo pidió así. No quería nada distante de lo que era real. Pasó a conversar con todos los sectores. Inició un programa interno de escucha activa. Creó un canal donde cualquier empleado, de cualquier área, podía darle sugerencias directamente. Y ya en la primera semana, lo inesperado. Sergio fue a su oficina. Pidió entrar. Ana, con la misma calma de siempre, dijo que sí. Él entró. Se sentó. La miró con una sonrisa forzada. Quiero felicitarte. Tu historia es inspiradora. Ella escuchó, pero no le devolvió la sonrisa. Prefirió ir directo al grano. Nunca creíste en mí, Sergio. Y no pasa nada. Pero ahora soy responsable de liderar este sector. Y necesito gente que esté conmigo, no en mi contra. Él guardó silencio. Ella completó. Si quieres continuar como consultor, necesitarás alinearte con lo que creemos aquí dentro. Si no, seguiremos caminos diferentes. El silencio pesó. Al final de ese día, Sergio entregó su carta de renuncia. Dijo que prefería otras oportunidades. Ana la aceptó con respeto, pero por dentro sabía, aquello era simbólico. Era el fin de una era y el comienzo de una nueva. Por primera vez en la historia de esa empresa, el sector de personal y cultura sería liderado por alguien que conocía, en carne propia, el significado de ser invisible, y que ahora se aseguraba de ver a todos. Ana nunca le gustó perder el tiempo con apariencias. Desde que asumió como directora de personal y cultura, dejó claro, no quería paredes de cristal, ni una oficina con el aire acondicionado más frío que el resto de la empresa. Pidió que quitaran las persianas, quería ver el patio, quería ver a la gente pasar, y quería que la gente la viera a ella también. En las primeras semanas, no se quedó sentada planeando en PowerPoint, se fue a caminar por la empresa, bajó al almacén, fue a expedición, entró en las oficinas de finanzas, TI, marketing, habló con todos, escuchaba más de lo que hablaba, anotaba todo en un cuadernito de tapa azul.
el mismo que usaba cuando todavía era auxiliar. Era allí donde guardaba las ideas, frases que escuchaba, los dolores de los otros, y cuanto más escuchaba, más entendía cuánto había crecido la empresa, sin notar las grietas internas. Había empleados de 10 años que nunca habían hablado con nadie de la directiva. Había gente que tenía miedo de pedir vacaciones, otros que escondían el burnout fingiendo una gripe. La cultura era de exigencia, pero sin escucha. Ana sabía que eso tenía que cambiar, y comenzó lentamente. Primero, instituyó una política de escucha mensual. Cualquier empleado, de cualquier sector, podía programar una conversación de 20 minutos con ella, sin filtros, sin intermediarios, solo para ser escuchado. En los primeros días vinieron pocos, pero después de la tercera semana, la agenda se llenó. Gente que nunca abría la boca en una reunión, venía a contar lo que vivía. Hubo quien lloró, hubo quien pidió disculpas por cosas del pasado, hubo gente que solo quería ser tratada por su nombre. Ana escuchaba todo con atención. Y, lo más importante, actuaba. Creó un comité interno de clima organizacional, hizo cambios sencillos que marcaron la diferencia. Remodeló el área de descanso de la limpieza, cambió el horario de entrega de metas del viernes al jueves para que nadie saliera tarde de la empresa. Implantó un programa de reconocimiento público. Todas las semanas, un empleado era destacado basándose en las nominaciones de sus compañeros y no por su cargo. Eso creó algo nuevo, un respeto transversal. Comenzaron a surgir historias que antes permanecían ocultas. El operador que ayudaba a los novatos sin pedir nunca nada a cambio. La recepcionista que contenía el caos cuando el sistema se caía. El guardia de seguridad que cuidaba los autos como si fueran suyos. Ana se aseguró de contar estas historias en las reuniones generales. Los llamaba al escenario. Les entregaba certificados, aplaudiendo de verdad. Y cada vez que alguien decía, «Pero, ¿esto no lo volverá todo muy emocional?», ella respondía, «Quien no entiende de emociones, nunca entenderá a la gente». Con el tiempo, otros directores también comenzaron a cambiar. Algunos se acercaron a la base. Otros comenzaron a adoptar lo que Ana hacía en sus propios sectores. La cultura se fue convirtiendo en una cultura de verdad, y el reflejo llegó a las cifras. La rotación de personal disminuyó. La productividad aumentó. El número de bajas médicas se redujo a la mitad. Y lo más importante, la empresa se convirtió en un referente en el mercado. Las revistas comenzaron a publicar reportajes sobre el caso Ana Paula. La llamaron la revolución de la escucha. La invitaron a eventos, conferencias, debates sobre cultura corporativa. Pero ella siempre decía, «No soy una experta. Solo he vivido lo que muchas empresas fingen entender». Y una vez más, lo que incomodaba era eso. No hablaba de forma rebuscada. Hablaba con verdad. Un día, en una charla, un CEO le preguntó cuál era su secreto. Ella respondió sin pensar, escuchar de verdad y recordar que no contratamos robots. Contratamos a gente, y la gente tiene un nombre, tiene días malos, tiene miedo, tiene un talento oculto. El auditorio aplaudió, pero ella ni se emocionó con los aplausos, porque lo que realmente la emocionaba era llegar al final del día, pasar junto a la señora de la limpieza en la recepción y escuchar, «Gracias por acordarse de nosotros». Ella sabía lo que aquello significaba. Sabía que ser directora era solo una parte de la historia. Lo más importante era seguir siendo un puente, entre quienes mandan y quienes cargan, entre quienes deciden y quienes ejecutan. Y ella hacía eso como nadie. El reconocimiento que Ana se ganó internamente comenzó a resonar afuera. Periódicos, revistas e incluso un reportaje de televisión contaron su historia. De conserje a directora, la mujer que puso de cabeza a RRHH. Muchos se inspiraron, otros pusieron mala cara, pero nadie quedó indiferente. Fue entonces cuando, en medio de esa marea positiva, llegó el golpe. Un martes, a las 7:30 de la mañana, Ana llegó a la empresa y ya encontró la puerta de su oficina rodeada de miradas tensas. La coordinadora del departamento jurídico se le acercó directamente. «Recibimos una denuncia formal de acoso laboral en uno de los sectores. Era grave. Un gerente de operaciones estaba siendo acusado por 3 empleadas de crear un ambiente tóxico, con gritos, amenazas veladas y comentarios ofensivos disfrazados de broma. Lo peor, ese gerente era el consentido de la antigua directiva, amigo personal de consejeros, y tenía cifras de entregas sólidas. Aquella era la primera vez que Ana tendría que decidir entre proteger a un nombre fuerte de la empresa o proteger a quienes no tenían voz. Ella pidió calma. Escuchó a cada una de las empleadas, en una reunión privada,
Todas lloraron. Ninguna pidió ser despedida. Ellas solo querían respeto. Querían trabajar sin miedo. Ana le tomó la mano a una de ellas. Dijo con sinceridad: «Yo ya estuve en el lugar de ustedes, y les prometo que esta vez vamos a escuchar hasta el final». Comenzó una investigación interna. Profesional, discreta, sin espectáculo. Se aseguró de garantizar que ninguna de las empleadas involucradas fuera castigada o apartada. Llamó al gerente. Él lo negó todo. Sonrió con desprecio. Dijo: «Esta gente nueva se ofende por cualquier cosa. Yo bromeo, exijo, soy directo. No aguantan la presión». Ana lo miró directamente a los ojos. Firme, pero sin levantar la voz, respondió: «Ser directo no es sinónimo de falta de respeto. Y el liderazgo no se mide por metas, se mide por el impacto que dejas en los demás». A él no le gustó. Dijo que conocía a gente importante, que tenía las espaldas cubiertas. La semana siguiente, la investigación concluyó. Todo confirmado. Varios relatos coincidían. Testigos, emails, capturas de pantalla, pruebas. Era suficiente. Ana llevó el caso a la presidencia. Hubo resistencia. Uno de los directores antiguos le pidió que lo reconsiderara. ¿De verdad necesitamos romper con él? Va a salir en los medios. Ana ni siquiera dudó. Si la empresa le tiene miedo a la verdad, ya ha perdido la cultura que estamos tratando de construir. Al día siguiente, salió el comunicado oficial. El gerente fue desvinculado por un comportamiento incompatible con los valores de la organización. El mismo día, Ana convocó una reunión con todos los sectores. Pidió hablar con los empleados, sin guión, sin PowerPoint. Subió al pequeño escenario del auditorio. Dijo mirando a los ojos a todos: «La cultura que estamos construyendo aquí no es de perfección, pero es de verdad. Ninguna cifra justifica humillar a alguien. Y cada vez que a alguien le falta el respeto a un colega y es protegido por su credencial, fallamos como empresa». Aplausos. Pero más que eso, alivio. Hubo gente que lloró de la emoción. Empleados que nunca antes se habían sentido protegidos, ahora veían un liderazgo que realmente ponía a la gente en primer lugar. Esa noche, Ana volvió a casa cansada, pero en paz. Se sentó con sus hijos a cenar. El más pequeño le preguntó por qué estaba tan callada. Ella respondió: «Porque hoy fue difícil, pero fue justo, y hacer lo correcto no siempre es ligero». El hijo asintió y dijo: «Pero es bonito, mamá. Hacer lo correcto es bonito». Contuvo el llanto. Los miró y sintió que, de hecho, estaba educando, en casa y en la empresa. La semana siguiente, Ana recibió una nota anónima dejada en su escritorio, escrita a mano, en papel de cuaderno. «Gracias por no fingir que no existimos. Por primera vez, creo que puedo crecer aquí sin tener que callar mi dolor». Guardó la nota en su cajón. Allí, junto con el cuaderno azul y su primera nómina como auxiliar, porque ella sabía que esa nota valía más que cualquier título. Era la prueba viviente de que la revolución que había iniciado no era solo de puestos, era de conciencia, y esa ya nadie podía quitársela. El impacto de esa decisión reverberó más allá de las paredes de la empresa. En pocos días, comenzaron a llegar mensajes de profesionales de otras ciudades, de otras áreas, incluso de la competencia. Gente diciendo que se estaban inspirando en la forma en que Ana manejó el caso, que, después de ver el video de la reunión, se habían armado de valor para hablar con sus líderes, que querían construir un ambiente parecido. Se sorprendió. Nunca imaginó que su actitud pudiera convertirse en un referente. La directiva, al darse cuenta de esto, decidió dar un paso más grande. Invitó a Ana a liderar un nuevo proyecto, llevar la cultura de escucha y respeto construida internamente a otras empresas del grupo. La propuesta era crear un programa piloto de transformación cultural basado en lo que Ana venía aplicando. Era más responsabilidad, más visibilidad, pero también más oportunidad de tocar vidas. Aceptó. Armó un equipo pequeño, pero alineado con los mismos valores. Visitaban sucursales, conversaban con los empleados de base, escuchaban las historias reales detrás de las cifras. En cada lugar que pasaban, dejaban un impacto. A veces era una nueva política interna. A veces era solo una conversación que desbloqueaba todo un ambiente. En uno de esos viajes, una empleada de limpieza la reconoció. Se pusieron a conversar en un rincón del pasillo. La chica le contó que estaba empezando un curso de administración. Había visto la historia de Ana en internet, y ahora, todas las noches, estudiaba con sus hijos durmiendo en su regazo. Ana la escuchó con atención y solo le dijo: «Sigue, porque en algún momento el mundo también te escuchará a ti».
A la vuelta, escribió esa frase en la pizarra de su oficina. Era para no olvidar nunca lo que realmente importaba. Al mismo tiempo, dentro de la sede principal de la empresa, Ana decidió implantar algo que quería desde el principio: un programa de formación de talentos internos. La idea era simple, pero poderosa. Los empleados de puestos operativos podrían inscribirse para participar en una ruta de desarrollo gratuita, con módulos de administración, comunicación, liderazgo y operación de sistemas. Quienes concluyeran con un buen desempeño pasarían a integrar un banco interno de promociones, sin favoritismos, sin recomendaciones, solo por mérito. En el lanzamiento del programa, el auditorio se llenó, más de 300 inscritos en los primeros 3 días, entre ellos, una chica de la limpieza, callada, tímida, con unos ojos muy parecidos a los que Ana tenía años atrás. En la primera clase, Ana fue personalmente a darles la bienvenida. Contó su propia trayectoria sin adornos. Dijo que no existía una fórmula, solo una elección, que nadie era demasiado pequeño para soñar, ni demasiado grande para olvidar de dónde vino. Y al final, dejó un mensaje directo. El mundo todavía está hecho para silenciar a quienes vienen de abajo, pero aquí dentro hemos elegido hacerlo diferente. Y ustedes serán la prueba de ello. Aplausos, miradas emocionadas, y la certeza de que algo realmente estaba cambiando. Pero no todo eran flores. Con más notoriedad, también vinieron las invitaciones de fuera, propuestas de grandes empresas, multinacionales, incluso del sector público. Querían a Ana como directora de cultura, de RR, HH, hasta como secretaria municipal en una capital. Le ofrecieron un sueldo alto, un auto, un equipo robusto, pero ella las rechazó todas, no porque no valorara el trabajo, sino porque sentía que su misión aún no había terminado. El edificio donde limpió el suelo todavía necesitaba crecer por dentro, y ella quería estar allí para verlo, para garantizar que nadie volvería a ser invisible. Una noche de viernes, después de un largo día de reuniones, Ana se detuvo en el estacionamiento de la empresa antes de irse. Se sentó en el asiento trasero de su propio auto, sola, mirando el reflejo del edificio en el cristal. Allí, recordó la primera vez que pisó ese lugar, con uniforme, un balde, una escoba y miedo. Miedo de equivocarse, miedo de que la despidieran, miedo de ser ignorada para siempre. Ahora, allí estaba ella, responsable de un equipo de más de 70 personas, mentora de un programa de transformación, ejemplo para miles de otros empleados, y aún así, con la misma esencia. Cerró los ojos por un instante, respiró hondo, y sintió que algo más grande estaba por venir. La noticia llegó una mañana cualquiera. La empresa recibiría un homenaje nacional por ser uno de los mejores lugares para trabajar en el país, un reconocimiento raro, concedido solo a compañías que realmente transformaban el ambiente profesional, basándose en el respeto, la inclusión y el propósito. Ana ni siquiera sabía que estaban compitiendo. Fue el presidente quien le dio la noticia personalmente. Este logro también es tuyo. De hecho, principalmente tuyo. Ella sonrió, dio las gracias y volvió a su trabajo. Nunca fue de entusiasmarse con placas ni trofeos. Lo que la emocionaba de verdad era ver los cambios sucediendo, día tras día, ver las historias de los empleados transformándose, ver los ojos de la gente volver a brillar dentro de la empresa. Pero ese día se organizó algo diferente. La directiva decidió que, en lugar de enviar a un alto ejecutivo al evento de premiación en Sao Paulo, quien representaría a la empresa sería Ana. Ella dudó, se puso nerviosa. Dijo que no se veía en ese lugar, pero escuchó del presidente: no vas a representar a la empresa, vas a representar a todas las personas que han empezado a creer que ellas también tienen valor. Ana aceptó. Llegó al evento con ropa sencilla, una sonrisa en el rostro y la humildad que nunca perdió. Subió al escenario cuando llamaron el nombre de la empresa. Recibió el premio en nombre de todos e hizo un discurso rápido, directo, verdadero. Entré en el mundo laboral siendo llamada la señora de la limpieza. Hoy tengo la credencial de directora, pero lo que más me enorgullece no es el cargo, es saber que, por donde pasé, dejé un pedazo de mi escucha, de mi lucha, de mis ganas de ver a la gente ser tratada como gente. Este premio es de todos los invisibles que siguen levantándose temprano y haciendo lo que hay que hacer. Yo solo tuve la oportunidad de ser escuchada, y ahora ya no me voy a callar. El público la aplaudió de pie. Los periódicos lo comentaron.
Su historia volvió a hacerse viral, pero Ana volvió a casa de la misma manera, en autobús, sentada junto a la ventana, con el trofeo en el regazo, cubierto con un paño de cocina que su madre le había bordado años atrás. La semana siguiente, la empresa hizo un evento interno para celebrar el logro. Invitaron a todos los empleados, un desayuno especial, pastel, música suave. Fue en ese evento que sucedió algo inesperado. La actual coordinadora de limpieza, quien un día fue colega de Ana, pidió la palabra. Subió al escenario improvisado, sosteniendo un sobre. En nombre de nuestro equipo, queremos entregarte algo. No es un premio, no es un reconocimiento oficial, es solo un regalo nuestro. Dentro del sobre había una foto, antigua. Mostraba a Ana, todavía de uniforme, sosteniendo una escoba y sonriendo en la cocineta de la empresa. Era de cuando todavía trabajaba en silencio. Junto con la foto, una carta firmada por todo el equipo de limpieza. Nos enseñaste que el lugar de origen no define el destino, que quien escucha de verdad construye respeto, y que incluso cuando no se nos ve, podemos hacer historia. Gracias por nunca haber olvidado de dónde vienes. Ana leyó la carta allí mismo, de pie. No pudo decir nada, solo abrazó a cada una de ellas, una por una. En ese momento, lloró, sin vergüenza, sin prisa, sin miedo, porque en ese momento, la señora de la limpieza que se convirtió en directora entendió que el cargo más alto que alguien puede alcanzar no tiene credencial, es el cargo de referente, de espejo, de puente entre lo imposible y lo real. Y allí, en medio de abrazos, risas y lágrimas, Ana hizo una promesa en silencio, seguir siendo exactamente quien siempre fue, incluso si ahora el mundo finalmente la estaba escuchando. Llegó la hora. Si esta historia te enganchó, haz el ritual completo, deja tu like para fortalecer el canal, suscríbete para no perder el hilo y activa la campanita para ser el primero en saber lo que viene. Tu opinión también vale oro, así que déjala en los comentarios.